Madrid tiene una población educada y una población en condiciones económicas, ya sabemos, más favorables en el conjunto de España, y obviamente eso influye en que los hijos de las familias madrileñas pues no sean un desastre educativo, porque claro, solo faltaría que lo fueran, ¿no? Pero desde luego no es porque se invierta mucho, ¿no? Es a pesar de que se invierte mucho, ¿no? Eh, yo creo que uno de los elementos efectivamente más destructivos para el sistema educativo madrileño es ese afán de la privatización. Y ese afán de la privatización se concreta en muchísimas cosas. La más llamativa es esa que ha dicho, ¿no? El promover la enseñanza privada frente a la pública, etcétera. Pero es que hay muchas más cosas que cuando uno va desmenuzando se da cuenta. Por ejemplo, Madrid no tiene verdaderos sistemas de becas, sino que lo que tiene son sistemas de subvención a las familias. ¿Cuál es la diferencia? Pues hombre, que en las becas hay un elemento fundamental y es que tienen que ver con el nivel adquisitivo de las familias. Por tanto, digamos, la beca va preferentemente a quien tiene menos ingresos, es un elemento de compensación. Y así lo acepta todo el mundo y es lo más habitual. En cambio, Madrid, por ejemplo, en la educación infantil no hace eso, sino que lo que hace es dar un dinero a la familia independientemente de su nivel de renta y por otra serie de factores. Entonces, bueno, diciendo que con eso apoya a la familia, en realidad apoya a las familias, pero no necesariamente a las familias más necesitadas, sino a las familias por otra serie de criterios, ¿no? Y eso no se suele hablar tanto, pero es otra manifestación de esa privatización, ¿no? Y claro, es que hace poco han hecho declaraciones tanto la consejera como un director general de la Comunidad de Madrid diciendo que la educación pública debe ser subsidiaria de la privada. O sea, es como decir, mire, lo público es solo para aquel que no llega, para aquel que no tiene otras posibilidades, que lo que la privada no llega, ahí llegamos la pública. Eso es un abandono enorme del valor de lo público. No porque la escuela pública sea la que depende de la consejería, no, es que es la de todos. Es que es la escuela que debería ser la de todos. Y la mayoría de los países europeos potencian esa escuela no porque crean que lo privado, lo público, no es tanto un debate de eso, sino porque precisamente lo que hace falta es construir ciudadanía, construir sentido de lo colectivo, dar oportunidades a todos por igual, y eso se hace mejor con un sistema que es de todos, que se siente de todos y que todos lo sentimos como nuestro, ¿no? Y eso falla en Madrid. La verdad es que, por ejemplo, volviendo al tema de las becas, en el tramo de 0 a 3 años, en el caso de la Comunidad de Madrid, efectivamente lo que hace es, bueno, lo que se llama cheque guardería, Sí, efectivamente. que lo que se promociona es que, bueno, pues que la gente siga yendo a guarderías privadas y que de alguna manera se les subvencione una parte del gasto a la guardería. Yo entiendo que quizá un poco lo más lógico sería coger todo ese dinero y hacer una guardería pública. Sí. De hecho, una de las cosas que van a hacer ustedes ahora precisamente es garantizar la educación de 0 a 3 años, Sí. porque más que considerar que, bueno, pues que es un sitio, una guardería donde dejar al niño, es un sitio donde hay que educarle, porque de 0 a 3 años se le debe educar. Efectivamente. La etapa de 0,3 es fundamental. Y es fundamental, sobre todo, para las familias más desfavorecidas. Los hijos de los profesionales, de los que somos profesores, etcétera, mira, van a salir bien, van a salir adelante en esas edades porque tienen unos incentivos en casa, porque tienen un entorno educativo, cultural favorable. No digo que no lo necesiten, pero lo necesitan por una conveniencia de relacionarse socialmente, de aprender a establecer relaciones con otros, pero no por su desarrollo intelectual que, aunque no tengan profesionales bien preparados, la familia le da ese soporte. Eso es mucho más problemático cuando la familia no le puede dar ese caldo de cultivo. Y por tanto, el 0,3, su sentido, que es general, todavía se subraya más en esos casos. Y por eso es especialmente lamentable que se queden fuera, y sobre todo con el sistema de cheque guardería o cheque, como Cheque se bebé. llame, no puedan acceder en condiciones reales de gratuidad a centros públicos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un problema realmente muy serio. Además, y esto no lo saben muchos ciudadanos de Madrid, pero es bueno que lo sepan, la mayor parte, por no decir casi la totalidad de la inversión que hace la Comunidad de Madrid en el 03, la hace con dinero que viene del Ministerio de Educación. Es el plan Educa3 que el Ministerio de Educación está financiando en las comunidades autónomas y que la mayoría de las comunidades autónomas lo suplementan con otras cantidades. Madrid dedica el dinero que le dan y ya está. Y lo vende como que además es suyo. O sea que eso encima es deslealtad. Se llama así la palabra, ¿no? Y sobre eso, ya para terminar,
con esa pregunta, yo diría, es que bueno, además, claro, el desarrollo 0,3 y el desarrollo 0,6 en general, toda la educación infantil, pero el 0,3 más, es un desarrollo muy especial que no se puede concebir exclusivamente en términos de escolarización, como en la primaria o en la secundaria, sino que es más complejo, pero por eso necesita también más apoyo y necesita más refuerzo. Y no, el ideal no es que los niños y las niñas estén horas y horas en una escuela infantil, y menos en lo que solemos llamar habitualmente guarderías, donde solo se les guarda, sino que debe ser una etapa en la cual construyan un desarrollo, ¿no? Y eso requiere recursos. Y entonces, por eso, el compromiso de los poderes públicos es mayor, porque no siempre, por la vía exclusivamente privada, es posible dedicar los recursos que requiere una etapa tan fundamental de la vida. ¿Qué opina de cómo se está implantando el bilingüismo en Madrid? El otro día, precisamente, la consejera de Educación, Lucía Figar, en el último pleno, negaba de que estuviera dando problemas, ¿no? Que, por ejemplo, en algunas cuestiones estuviese bajando el nivel educativo en la medida en la que, según, por ejemplo, nos contaban el otro día en la FAPA Giner de los Ríos, un profesor que hoy está dando su asignatura, por ejemplo, de cono, de conocimiento del medio, en castellano, al año siguiente lo tiene que dar, por ejemplo, en inglés. Si no controla bien inglés, tiene que bajar el nivel porque no tiene el vocabulario suficiente. Bueno, la consejera de Madrid y la consejería en general hacen muchas declaraciones, pero no sé en qué se basan porque no tienen datos, no han hecho una evaluación del programa. Yo soy partidario de estimular una educación plurilingüe en sociedades mestizas, en sociedades plurales y abiertas hacia el entorno, y más en un entorno como el europeo. Por tanto, con el principio yo creo que prácticamente nadie discrepará. Todos queremos que nuestros hijos estén lo mejor equipados en el plano concreto de las lenguas para el futuro. Por tanto, ahí estamos todos de acuerdo. El problema no es ese. El problema es qué modelos y con qué resultados. Incluso, yo me atrevo a decir, y no me duelen prendas en esto, me parece que se puede empezar una iniciativa que creemos que es acertada, sin saber exactamente qué va a pasar. Lo que no tiene sentido es que después de varios años no se haya evaluado y que, por ejemplo, se haya desechado el modelo del convenio que se hizo con el British Council sin haber evaluado qué ventajas o qué inconvenientes, solo por cuestión de dinero, solo por cuestión económica. Entonces, a mí me parece que los modelos de bilingüismo son modelos que afectan al modo en que concebimos la educación y que necesitan un seguimiento y necesitan una evaluación. Y si es posible, que yo creo que hay cosas donde se demuestra que es posible, que se aprendan idiomas nuevos sin desmerecer el resto de la formación, magnífico, pero no sabemos si es el caso de Madrid. O sea, tenemos que creer lo que nos dice la consejería, porque además no nos dan ni un solo dato que nos permita saber que es así. Y por tanto, en la acción pública, creer en las palabras de las personas sin tener evidencias, bueno, ellos mismos lo dicen, ellos dicen que no, que hay que hacer una política basada en evidencias. Yo se lo he oído cantidad de veces. ¿Dónde están las evidencias? Y discutámoslas abiertamente. Magnífico. Todo lo que sea favorecer la formación de los madrileños, nosotros vamos a estar en ello. Ahora, demostremos que es verdad. Y ahora vamos a hablar de un tema de la FP y de, bueno, pues de las universidades, hilándolo casi un poco con las necesidades que han surgido a raíz de esta crisis económica. Sí. Parece ser que nuestros jóvenes, que tienen muchísimo paro, no están lo suficientemente formados, quizá porque ni FP ni las universidades se ajustan a lo que quiere el mercado, o no sé si ustedes... Bueno, yo me atrevería a decir, vamos a ver, el problema de la formación profesional es un problema de largo recorrido en España, o sea que no es una cosa de hoy ni de ayer. Aunque es verdad que llevamos ya bastantes años, cuando digo bastantes me refiero a más de una década, en que está creciendo la matrícula en formación profesional, sobre todo en formación profesional en los ciclos de grado superior, lo que quiere decir que la gente lo ve como una buena alternativa, pero el problema que tiene es el de la oferta. Hacer una oferta buena de formación profesional es más caro que hacer una oferta buena de otras etapas educativas. ¿Por qué? Porque implica tener menor número de alumnos, porque implica un equipamiento, porque implica una actualización permanente del profesorado, porque implica un contacto con los centros de trabajo para tener formación en centros de trabajo, etcétera. Por tanto, es cara. Y hace falta tener claro que eso es necesario para invertir. Entonces, Madrid está dejando plazas
sin atender, bueno, no plazas, peticiones de plaza, hablando propiamente, sin atender, porque no tiene capacidad suficiente, porque no ha desarrollado una oferta, porque dirá que le preocupa, pero no le preocupa, porque se están quedando jóvenes sin poder estudiar FP. O bien, y eso es otra cosa que también es muy llamativo, desviándolos hacia familias profesionales que son más baratas. Pues es más barato formar un administrativo que formar un técnico en aviónica o en control numérico de procesos. Entonces, claro, hay más plazas de administrativos y menos de lo otro. Cuando de lo otro salen colocados, las empresas los están demandando y en otros ámbitos se está produciendo superávit. Entonces, lo que hay es un desajuste grande. No es que los títulos no estén bien concebidos, hay de todo, hay algunos que están mejor concebidos que otros, pero lo que no hay es un acuerdo con el sistema productivo madrileño, con las asociaciones empresariales, con las pymes sobre todo, que abundan mucho en la región, para decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Dónde Madrid va a tener posibilidades de empleo? ¿Y qué tipo de personas tenemos que formar? Porque claro, formarlas lleva unos años. Y entonces, si no empezamos a preverlo, pues nunca daremos respuesta a eso. ¿Y qué pasará? Pues o bien que tendrán que traerse gente de otros lugares, o bien que las empresas se irán a otros lugares a formar a su gente. Y entonces todo eso va en detrimento del futuro de Madrid. Yo decía antes, digo, Madrid tiene una población bien educada, con posibilidades y demás. El problema que tiene la educación madrileña ahora mismo es que no se están aprovechando esas oportunidades. Estamos rindiendo menos de lo que cabría esperar de Madrid. Y eso es una hipoteca de las oportunidades hacia el futuro. Entonces nadie nos asegura que Madrid siga en tan buena situación educativa y demás en el conjunto español dentro de unos años si continúan estas políticas. Eso es lo que queremos revertir, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo anterior, dígame ahora, ¿por qué Tomás Gómez tendría que gobernar en Madrid? Bueno, yo creo que Tomás Gómez encarna un proyecto que es el proyecto socialista, que es un proyecto solvente, que es un proyecto que además no está lleno de ocurrencias como el del Partido Popular o de improvisaciones, es un proyecto que se encaja además con lo que el gobierno de España viene haciendo desde el año 2004, en épocas anteriores también, pero desde el año 2004, que responde a una concepción de la educación, que es una educación inclusiva, que es una educación con calidad y equidad, que es una educación que abre posibilidades, que es una educación que genera riqueza personal y generando riqueza personal genera riqueza social y riqueza productiva. Y yo creo que todo ese proyecto del que estamos muchos convencidos y que muchos participamos, pues Tomás es la persona que el Partido Socialista de Madrid ha encargado que lleve a cabo esa tarea, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tenemos que sumarnos a esa tarea porque la educación madrileña requiere un cambio. Alejandro Tiana, ponente de educación, muy interesante la entrevista. Ha participado usted en el valor de lo público. Gracias por atendernos. Muy bien, un ratito muchas esta tarde. gracias. Muchas gracias. Bueno.